vamos a iniciar con este tema de Mateo 6, donde vamos a ver ejemplos prácticos de cómo vivir la vida, ¿sí? O tener o poner en práctica todo esto que aprendimos de Mateo 5, ¿sí? Y déjame te comparto presentación. Listo. Entonces vamos a ver Mateo 6, donde el tema central de Mateo 6 a lo largo de todo el estudio va a ser ¿qué prefiero yo? ¿Las recompensas temporales o las recompensas eternas? ¿Sí? A ese tema y a eso nos vamos a centrar todo el estudio de hoy. ¿Sí? ¿Hacia qué vamos a ir? ¿Sí? Y como les estaba o te estaba diciendo, ya empezamos a ver toda esta parte y ya acá vamos a empezar las partes más prácticas. En Mateo 5, casi los primeros versos, vimos todo lo que nosotros debemos de ser, esas actitudes del ser. No de las obras o de lo que vamos a hacer, sino el ser, como mi actitud frente a diferentes circunstancias, ¿sí? Como yo como discípulo debo de tener ciertas actitudes de los cuales se va a mencionar y que ya hemos visto, pero acá ya no las muestra de una manera más práctica, ¿sí? Y por eso pues estamos estudiando estos tres capítulos que son la totalidad del Sermón del Monte, ¿no? Donde en este sermón pues Yeshua le estaba dirigiendo era a quienes, a sus discípulos, no a las multitudes, no a las masas. Por eso es que este mensaje no lo reciben las masas. Por eso es que este mensaje no está lleno de multitudes, sino realmente de pocos. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La red se tira sobre el mar, pero son pocos los peces que se dejan capturar por la red, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. Por eso, cuando se establezca el reinado de David, cuando ya se establezca la dinastía o ya Yeshua suba al reino, pues realmente para poder ser ciudadanos, pues tenemos que empezar a tener estas actitudes. ¿De qué decir? Decir, Dios es el todo. Yo no puedo hacer nada si Dios no está en mi vida, ¿cierto? Lo mismo con otras actitudes, autocontrolar mis emociones, ¿sí? Incluso que día estaba viendo un video que en China le ponen, mandan ciertas cosas mientras que los presentadores están dando ciertas noticias y le tiran una culebra de plástico. Pues ustedes imagínense mientras que ustedes están dando algo o relatando o acá que yo les esté dando el estudio y del cielo caiga una culebra, pues cualquiera se espanta, ¿cierto? Pero ahí es donde ellos estaban mostrando el controlar el miedo. ¿Cómo yo hacer para controlar el miedo y que eso no me desenfoque hacia donde yo estoy, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos a través de todos estos ejemplos. Mostrarnos ese enfoque hacia lo verdaderamente importante, ¿sí? Ya vimos varias cosas, varias actitudes que debemos de tener nosotros, pero ahora nos está hablando ya un poquito más en la práctica, que es lo que vamos a ver en los siguientes versos. Por eso, acá tendríamos que hacernos esta pregunta a lo largo de todo el estudio de qué preferimos, la recompensa temporal, la recompensa de este mundo o la recompensa eterna. Yo creo que ya nosotros deberíamos estar más firmes a recoger la recompensa eterna, ¿cierto? Pero pues acá es donde vamos a mirar y analizar si realmente estamos caminando hacia esa recompensa o estamos hacia la otra recompensa. Recordemos que no hay puntos medios, o soy o no soy, ¿cierto? Entonces, acá es donde
Yeshua nos va a dar la clave de cuál es o de cómo nos debemos de enfocar a aquello a lo cual nosotros realmente deseamos llegar, ¿cierto? Pues que si nosotros queremos llegar, pues es a qué? A las recompensas eternas, ¿cierto? Ya vimos todo lo que fue Mateo 5, donde nos acerca a todas las actitudes que debemos de tener, actitud de humildad, de pobreza espiritual, tener un corazón limpio, santidad, apartarme solo para Él, hacer como tener esa actitud de los que lloran y buscan el consuelo en quién, en Dios. Tener esa mansedumbre, controlar todas esas actitudes que si nosotros las estudiamos, y no solo las estudiamos, sino las empezamos a poner en práctica, definitivamente vamos a mejorar muchas cosas, ¿sí? Y acá es realmente donde este aspecto y todo esto que vimos en Mateo 5, realmente lo vamos a ver a lo largo de todas nuestras vidas. De ese es algo que vamos a tener que hacerlo a diario y a diario y a diario lo vamos a tener que estar trabajando, ¿sí? Y ya en estos capítulos 6 y 7, que son los que vamos a empezar a estudiar, pues ya nos enseña cómo dirigirnos a Él. Es decir, cómo acercarnos a Él, ¿sí? De qué manera yo tengo que acercarme a Él. Estoy empezando a tener esas actitudes, a trabajar de acuerdo a esas actitudes del discípulo, pero cómo yo llevo esas actitudes para dirigirlas a Dios que me lleven realmente a recompensas eternas y no a recompensas temporales, ¿sí? Y dependiendo de cómo actuar de acuerdo a cada circunstancia, ¿sí? Y pues ahí es donde vamos a entender el sistema en que Yeshua enseña. Yeshua siempre enseña primero principios y después nos da ejemplos de esos principios, ¿sí? Él en esa parte es muy práctico y Pablo también trata de hacer lo mismo. Si ustedes ven las cartas de Pablo, lo primero es puro teoría, puros principios, puros conceptos, pura doctrina y después ya casi después de la mitad de la carta ya empezamos a ver ejemplos claros, ejemplos prácticos de lo que él estaba presentando al inicio de las cartas, ¿sí? Y acá en el principio y en el primer verso nos va a tratar y ya nos empieza a establecer la diferencia entre las recompensas de esta tierra, las que recompensas terrenales y las recompensas del mundo. Nos va a empezar a mostrar la diferencia, ¿sí? Y vamos a empezar con el verso 1. Y pues antes de iniciar, Aurora, Pedrito, bienvenidos, placer tenerles, Gracias. ¿vale? Shalom a todos. Chalón. Vale. Entonces vamos a empezar con este primer verso y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestros Padre que está en los cielos. Imagínense, o sea, ¿qué dice? Guardaos de hacer vuestra justicia, de pensar que por vuestras obras, que por el ayudar, por el ser generosos, por estar haciendo cosas a los otros, tú vas a tener recompensa, ¿sí? Y que eso que tú estás haciendo y que vas y lo subes a las redes y vas y haces divulgación de aquello que tú hiciste, de aquello que tú ayudaste, pues, ¿qué dice? Tu recompensa va a ser de ellos, es vista por ellos. Por eso dice de otra manera, no tendréis recompensa de vuestros Padres que está en los cielos. ¿Por qué no vamos a tener recompensa? Porque la recompensa ya la estamos teniendo ¿de quién? De la gente que está a nuestro alrededor, ¿sí? Por eso acá tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?
Porque de esta manera, donde los hombres empiezan a buscar justificarse a través de sus obras, a través de todas las ayudas humanitarias que hacen, a través de ir a ayudar a los pobres, de ayudar a las viudas, de ayudar a los huérfanos, de dar incluso a aquellos que necesitan para salir adelante, darles herramientas. Sí, muchas cosas de esto, y si tú no lo haces de manera que sea entre tú, él o la persona que estás haciendo o el equipo con el que tú estás haciendo, y que eso entre ustedes, y ya lo estás montando en redes, ya lo estás publicando, ya lo anunciaste por el periódico, por la televisión, ya anunciaste todo lo que tú estás haciendo, pues ¿qué pasó? ¿Quién va a tener la recompensa o de quién va a tener la recompensa? Pues de este mundo. ¿Por qué? Porque va a decir, uy, vea, este hombre sí, mejor dicho, sí que es talentoso. Vea, yo no había pensado en eso. Ay, vea, toca mandarle a este hombre porque es que vea, está ayudando a tanta gente. Uy, colaborémosle. Uy, es que es el genial, es lo máximo. Está haciendo lo mejor, ¿cierto? Lo suben en un pedestal diciéndole que es lo máximo, que está haciendo las mejores cosas, ¿cierto? Pero cuando tú te llenas de expectativas de esa persona y esta persona llega a cometer un error, empieza a mostrarse que realmente no es tan así, que está ayudando a la gente, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? Empieza a tener el odio de la gente, empieza a tener las consecuencias porque te llenaste de expectativas y ejerce eso parte del odio que nosotros a veces tener. Por eso es que a veces cuando nosotros vemos figuras muy públicas que prometen y prometen y a la hora del test pues no cumplen, pues ¿qué pasa después con nosotros? Nos llenamos de esas expectativas que después se desvanecen y después nos quedamos con una decepción. Y por eso a nivel religioso, a nivel de los cristianos, de aquellos que realmente decimos ser discípulos de Cristo, sí, pues empieza la gente a no querer saber del evangelio. Porque es que, ¿qué pasa? Porque es que andamos mostrando ciertas cosas y lo mostramos, digamos, de cara para afuera, ¿cierto? Pero internamente realmente tenemos esas actitudes que anteriormente estábamos hablando. Y pues ahí es donde vienen a verse estos rituales, a verse mucha ceremonia, a verse mucha hipocresía, a verse muchas cosas de esto donde realmente la gente no es congruente. En la iglesia dice, toca ser así, toca ser así, toca ser así, pero llegan a la casa y se transforman en un ogro o en una ogra o en, sí, en alguien que no aguanta su rabieta, su ira y va y lastima a todo el mundo. Entonces, acá esto realmente es típico de nosotros como seres humanos, de que de buscar la atención de los demás, de buscar la aceptación de los demás, ¿no? Ay, es que si yo hago esto y lo publico, pues todos me van a aceptar y van a decir, uy, qué chévere, estás haciendo esto o estás haciendo lo otro, ¿cierto? Cuando realmente no deberíamos estar mirando en eso porque esa fama es que temporal. Así como te subieron, así mismo ¿qué va a pasar? Te van a bajar, ¿no? Y esto lo podemos ver muy fácil con cantantes. En los años 2000, casi acá todos somos, ya pasamos de buena edad, de los años 2000, 2010, ¿ustedes se acuerdan qué cantantes estaban y que ahorita todavía permanecen? Si hay, son pocos, ¿cierto? Y si ahorita están y hay unos que se están empezando a levantar y tienen fama, ¿ustedes creen que después de 3, 4 años ellos sigan estando al, al frente? Y eso que sigan estando al frente es porque, ¿qué? Porque les está a estar continuamente cambiando, continuamente moviéndose según la tendencia del momento, ¿no? Y a eso vamos. Es decir, la fama es tan temporal que un día te tienen en el pedestal y en el otro te pueden
bajar, te pueden difamar, te pueden dañar completamente y después es más difícil volverse a levantar. ¿Por qué? Porque ya la gente tiene ciertas expectativas o ya tú dañaste toda la confianza en ellos que realmente pues va a ser mucho más difícil el confiar en ellos, ¿no? Por eso acá Pablo nos da un ejemplo muy claro con Pablo y Bernabé, ¿sí? Y en las escrituras se da este ejemplo donde Pablo y Bernabé estaban haciendo un milagro en Listra, en un pueblo donde era totalmente pagano, totalmente idólatra, donde realmente se movía, era de acuerdo a qué, a la idolatría, a lo que ellos pensaban, ¿sí? Y llega un momento en que Pablo y Bernabé hacen un milagro, ¿sí? Ayudan a la gente. ¿Y qué pasa con todo este pueblo de Listra? Lo ven como si fueran dioses. Dicen, estos son dioses que bajaron. Estos son dioses, los iban a adorar, les iban a rendir sacrificio, ¿sí? ¿Y qué hace Pablo y qué hace Bernabé? Se rasgan sus vestidos y les dicen, no, 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 nosotros somos simples hombres, nosotros somos como ustedes. O sea, no, yo les vengo a hablar de aquel que lo puede hacer, pero yo no me puedo ganar esa honra. Tanto que casi los sacan apedreados de allá y se cree que incluso Pablo murió. Hay muchos comentaristas que dicen que muy posiblemente Pablo murió. Pues realmente las escrituras no lo dicen, pero vamos a ver qué es lo que dice allí y ustedes me podrán decir si murió o no murió o bueno, lo dejamos como en quién sabe, ¿sí? O sea, muy posiblemente como muy posiblemente no. Y esto lo encontramos en Hechos 14:11 y dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llaman Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era porque este era el que llevaba la palabra. O sea, le tenían como cierta nivel, ¿no? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Imagínese hasta el punto de la idolatría que tenían estas personas, que se empezaba a hacer un milagro y ya la gente corría a adorarlo, a rendir sacrificio, a hacer muchas cosas, ¿sí? Donde realmente pues eso no era aceptable para Dios. Por eso acá en el verso 19 de Hechos 14 ya nos empieza a decir que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y habiendo pedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, ahí es donde Pablo y Bernabé cogen y se rasgan los vestidos, por eso no coloqué esa parte, ya la había comentado. Se rasgan sus vestidos, dicen, no, nosotros somos hombres como ustedes, van y empiezan a apedrearlos a tal punto que piensan que Pablo está muerto. ¿Sí? Imagínate, o sea, para que lo sacaran a rastras y dijeran definitivamente Pablo está muerto, pudo haber pasado varias circunstancias, ¿sí? En este momento. Y acá nos podríamos nosotros realmente preguntar, ¿será que sí murió? ¿Será que no murió? ¿Será que sí estaba muerto? ¿Se estaba haciendo el muerto? ¿Sí? Todas estas posibilidades ocurren. Y pues la primera fue que muy posiblemente se desmayó con un piedrazo que le dieron, le cayó mal y y se desmayó y no se dieron cuenta que lo que estaba era desmayado, ¿no? Una posibilidad. La otra posibilidad es que sí llegó a morir y Dios lo resucitó por obra de él, porque nadie oró por Pablo, porque nadie pasó, nadie le dijo, venga, está muerto Pablo, oremos por él. Bueno, lo dicen las escrituras, ¿no? Entonces, pues
no podríamos decir si sí o no, ¿cierto? Resucitó solo por la obra de Dios. Dios lo quiso volver a levantar, ¿sí? Y la tercera fue muy posiblemente que se hizo el muerto, ¿sí? O sea, se inventó y trató de aguantar la respiración mientras que lo veían, mientras que lo examinaban, pues trató de hacerse el muerto, ¿sí? Muy posiblemente en alguna de estas tres está realmente la opinión verdadera. No se sabe. Lo único que dice es que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿sí? Ahí les dejo la duda. Estas son de estas preguntas que uno nunca se hace, pero pues que está entre todas esas posibilidades y uno dice, bueno, si resucitó y para Dios no hay nada imposible, si Él lo quería volver a resucitar, lo hubiera hecho, ¿sí? O muy posiblemente sí tenía y se había desmayado y tenía el pulso tan débil que al hacerle así, pues ni se notaba la respiración, ¿sí? Como hay veces que uno cuando le sienten el pulso, o sea, en alguna parte, se siente tan débil que no se capta, no se llega a captar a no ser que tenga aparatos electrónicos, ¿no? Por eso hoy en día es muy más fácil tratar ciertas enfermedades cuando están así en, digamos, en una palpitación muy lenta o extremadamente lenta, ¿sí? Entonces, pues acá realmente no se sabe, pero podemos ver claramente acá en este ejemplo cómo la fama es efímera. En un momento los estaban exaltando, les querían dar sacrificio, les querían dar todo, pero al siguiente instante los querían matar. Imagínate, ¿no? O sea, de un momento subieron y asimismo los bajaron de un topetazo, ¿no? Entonces, por eso es eso lo que vamos a ver, tanto en el ámbito deportivo, tanto en la música, tanto en la televisión, tanto en muchos aspectos, incluso en nuestra misma comunidad, podemos llegar a tener fama, podemos llegar a tener reconocimiento, pero vaya que tú cometas un error. Vaya que tú transgredas en algo que para esa comunidad, que para esos seguidores, que para esa gente pues sea lo peor, ¿no? Entonces, pues ahí tendrías que estar mirando y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí? O pues muy posiblemente te ataquen de tal manera que tú ya ni quieras volver a retomar aquello que disfrutabas hacer o que muy posiblemente te estaba yendo muy bien el hacerlo, pero por un error, ¿cuánta gente no se ha salido de redes sociales, ¿no? Hoy en día, lo digo así porque hoy en día es mucho más fácil el publicar todo esto, ¿sí? El publicar todo lo que hacemos, el publicar todo lo que vivimos, ¿sí? Y por eso es que los famosos se levantan como espuma, están en lo alto y de repente uno deja de ver de ellos, uno ya no los escucha, ya no son tan sonados, ya pasó de moda, ¿sí? Ya se volvieron viejitos y ya se empiezan a olvidar de ellos, ¿no? ¿Ustedes qué se acuerdan de un actor de hace 20 años? Yo no me acuerdo de ninguno, bueno, también era niña. Entonces, pues algo así es donde nosotros podemos mirar que realmente la fama es muy efímera, muy olvidadiza, ¿sí? Como lo vimos en Eclesiastés, es Hebel, es homo, se pierde con nada, no es posible de atrapar fácilmente. Y ahí es donde nos damos cuenta que la gloria es lo que dice Isaías 40, 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Eterno sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre, ¿no? Mas la palabra de Dios es lo único que va a permanecer. Nuestra gloria es tan efímera, nuestra fortuna o nuestra fama que nosotros hagamos es como la flor del campo, ¿no?
Es como la hierba o la hierba. Ustedes ven el césped, en un momento está verde, bonito, y al siguiente ustedes lo pueden ver ya amarillo, perdiéndose realmente su vitalidad y terminando siendo desechado, ¿no? Cortado, desechado. Lo mismo pasa con la flora. Hay flores tan hermosas, tan bonitas que uno dice, uff, y esto, o sea, ¿cómo es que se creó esto? ¿Cómo es que tiene tanta perfección en nuestros ojos, ¿no? Y la miramos y cuando nos damos cuenta ya la flor no está, o si está, ya está empezándose a marchitar, ya está empezando a perder todo ese esplendor y se empieza a envejecer, ¿no? Asimismo es la gloria de nosotros. ¿M? Si la voluntad de Dios permanece en nuestras vidas, pues sí es muy posiblemente que nosotros podamos obtener la recompensa eterna. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando de acuerdo a lo que Dios está diciendo. No estamos yéndonos hacia las recompensas terrenales o a lo efímero o a lo que este mundo te esté vendiendo y te esté diciendo, si tienes esto, vas a ser muy feliz. ¿Cuánta gente no tiene los 1000 éxitos? ¿Cuánta gente no tiene fortuna, carros, tiene la replata, tiene de todo, pero aún así se siente vacío? ¿O por qué será que tantos famosos se andan suicidando? ¿Por qué tantos famosos se andan refugiando en las drogas? Si realmente están felices, pues yo creo que no necesitarían nada de estos aspectos, ¿no? Por eso, porque las multitudes son cambiantes. Un día quieren esto, al siguiente quieren lo otro y por eso viene esta parte de, ay, se me olvidó, bueno, esta parte donde todos empiezan a seguir algo y van con la corriente y van cambiando de acuerdo a la moda del momento, de acuerdo a lo que se esté viviendo en el momento, ¿sí? Y así va al lado donde la gente te esté diciendo, a donde el mundo te esté diciendo. Si el mundo te dice, vas a ser famoso si te tiras de un 10.º piso, tú lo haces. Si te dicen, no, es que lo mejor es vivir con tatuajes, el pelo desgreñado y ya listo, pues tú lo sigues porque según eso es lo mejor del momento, ¿sí? Porque muchas de las decisiones, si ustedes lo podrán meditar en sus vidas, ¿cuántas de las decisiones que tomaron de jóvenes las tomaron en perspectiva de mirando los pros y los contra de su vida y no porque el amigo, porque el vecino, porque su papá o porque todos le empezaron a aconsejar que eso era lo mejor, ¿sí? Y que después resultó siendo un desastre. Eso nos pasa mucho en nuestras vidas. Nuestras vidas, mucha gente nos dice, mire, haz esto porque es que haciendo eso vas a salir adelante. No, mira, haz esto. No, mira, no te metas con ese hombre. No, mira, no sé qué, ¿cierto? Siempre van a haber contextos, siempre van a haber gente que te va a decir y te va a tratar de guiar hacia donde el mundo quiere ir, hacia la moda del mundo, ¿no? Y casi siempre los más malos consejos, porque hay consejos tantos buenos como malos, ¿cierto? Pero hay consejos que nos ayudan a tener éxito y hay consejos que nos mandan a realmente a la decadencia, ¿sí? A tener esas consecuencias que nosotros no queremos tener, ¿cierto? Por eso es que las multitudes cambian. Los amigos, los consejos, todos son cambiantes de acuerdo al momento, ¿sí? Por eso es que hay un momento donde tus amigos te están aplaudiendo y están diciendo, uy, qué chévere, qué bacano que tomas, eres el alma de la fiesta, pero ¿qué pasa si el alma de la fiesta dice, ya no voy a tomar jamás, voy a venir, voy a recochar, pero ya no voy a tomar jamás? ¿Qué pasa? ¿Será que sigue siendo el alma de la fiesta? Pues ya no, porque es el antichévere, es aquel que no comparte con nosotros, ay, es el aburrido y te empiezan a mandar por un tubo, así lo dice Joseph ahí, le empiezan a mandar por un tubo o te dan una patadita y ya, chao, aquí ya no te quiero ver, ¿sí? Eso ha pasado a lo largo de nuestras vidas. Por eso es que acá Dios nos enseña un principio muy importante y es que no hagas las cosas para los hombres.
No hagas las cosas para ser visto por los demás, no hagas las cosas por la moda que se está presentando, no hagas las cosas porque el vecino dijo, porque Perencejito, porque el pastor, porque el cura, porque X o Y persona lo dijo, sino porque ¿quién lo dijo? Porque Dios lo dijo y porque lo estoy haciendo para Él. Son dos cosas totalmente diferentes porque ya cuando tú te enfocas a hacer las cosas de Dios, ya no vas a estar esperando que el mundo espera de ti. ¿Sí? Ya no vas a vivir bajo las expectativas o bajo la medición del mundo, ¿sí? El mundo, entre tú más estudies, más plata tenga, pues más estatus vas a tener, ¿cierto? Más reconocimiento. Pero entre tú menos plata tengas, entre tú menos seas educado, menos seas cosas así por el estilo, pues menos estatus vas a tener y no vas a tener, digamos, tanto voto como lo tiene una persona rica, ¿no? No quiero decir que sea malo el tener todas estas fortunas, es bueno, pero siempre y cuando lo ponemos en este mismo punto. No lo voy a dedicar para Dios mis riquezas, no voy a hacer todo para los hombres, sino se las voy a dedicar todas a Dios. Ah, tengo esta riqueza, tengo esta finca. Ah, pues venga, voy a alquilarla o voy a dejar o voy a prestarla cada fin de semana para eventos totalmente del Eterno. Y yo voy a donar esa parte de tiempo, esas tierras para el servicio del Eterno. Ahí yo qué estoy haciendo, estoy brindándole todo eso que Dios me ha dado para el Eterno, ¿sí? Y ahí es donde nos empieza a mostrar principios muy prácticos, ejemplos prácticos, donde vamos a ver cómo nosotros podríamos llevar realmente a cabo estas actitudes que nosotros acabamos de empezar. Por eso dice en el verso 2 de acá de Mateo 6, dice, cuando pues des limosna, esta palabra limosna es, no sé, creo que allí me dijeron una vez que en México limosna es como una palabra muy, muy fea, no, no es tan, tan buena, ¿cierto? Y esta la vamos a cambiar para que no quede algo así, pues la vamos a cambiar por ayuda a los demás, ¿sí? Ya después le vamos a dar un sentido un poquito más bíblico. Entonces No, dice perdón, Juliet, cuando, dime. disculpan que te interrumpa. No, limosna no suena a grosería aquí en México. Limosna es darle a alguien una ayuda económica o material, ¿no? Pero no se considera como grosería o una falta de respeto. Ah, listo, vale, sí, porque pues una vez me dijeron, pero o debe ser que yo no le entendí muy bien a la persona. Es que a lo mejor se la dieron a ella y por eso se ofendió. Es Es que, que perdón, es que limosna es mucha, una moneda a alguien, por ejemplo, cuando te dicen una monedita, Ujú, o bueno, últimamente cuando pasaban en la iglesia católica con su charolita, pues era, se supone que una limosna, no un diezmo. Entonces es más que nada así como que lo que te sobra o lo poquito que puedes dar, pero es una cantidad pequeña. ajá. Ah, sí listo, se vale. puede manejar en un, perdón, en un sentido despectivo a veces, hay como la manejan algunas personas, ¿no? Mm, Que dicen, ay, una limosnilla y así, dale a ese una limosna, y hay gente que así la puede manejar, pero en general, pues es dar algo, una ayuda a alguien. ajá. Es Listo. por eso que a la mujer comentó así. Ajá. Vale, entonces ya ustedes teniendo realmente en cuenta eso, porque pues acá en Colombia siempre es como ayudar a alguien, no se le tiene como un determinado precio o una determinada ayuda, ¿sí? Desde que se pueda ayudar y desde que uno tenga pues lo que se dé, ¿sí? Pero pues vamos a ver esta parte de que limosna es que se da acá. Sí, y lo hemos escuchado en varios estudios que dice cuando des de acá, cuando hagas de acá, cuando estés haciéndose de acá, ¿cierto? A veces no lo entendemos y es esta parte de ser justos, ¿sí?
de mostrar justicia, de decir y de hacer un acto donde tú estés ayudando a la gente porque tú tienes y vas a ser justo con la otra persona que está al lado, porque no tiene un pan, entonces tú vas a ser justo. Ahí es donde Yeshua, donde vemos a Pablo que decía, o cuando Yeshua nos dijo en la parte de amar al prójimo, si te está pidiendo una capa y tiene dos, pues dale una, ¿sí? O sea, que es equitativa, es justicia, equidad, ¿sí? Que si yo tengo, pues que el otro también pueda tener. Eso es un acto de justicia de ese de acá, ¿sí? A eso es más o menos a lo que se refiere Yeshua, aunque ya ahorita y más adelante vamos a retomar un poquito mejor esto. Pero entonces, qué es lo que empieza diciendo? Dice, cuando hagas un acto realmente de justicia y ayudar a los demás, pues no lo haga que la gente te esté mirando o que la gente te aplauda. Porque qué está pasando en la antigüedad? Y es que anteriormente Jerusalén, eso se dice, no se ha comprobado, pues por lo menos yo no he estado allá para comprobarlo. Se dice que cuando estaban los ortodoxos o toda esta gente muy religiosa que andaban dando o tratando de recolectar dinero, más bien recolectar dinero para llevar a los orfanatos, para llevar a las viudas, para hacer todas estas tipo de obras de justicia que realmente, pues, si lo ponemos a mirar, hay muchas y de muchos aspectos nosotros podemos ayudar dando comida, o sea, no solo tú yendo y dejando un de mercado, sino tú haciendo la propia comida, yendo y repartiéndole a la gente que tú veas más necesitada, dando, ayudando aportes a un orfanato, a una escuela, bueno, no sé, a X o Y lugar o X o Y fundación, ¿no? Pero ¿qué pasaba con estos? ¿Qué hacían? Pues cuando iban y estos que estaban haciendo eso, pues llegaban y empezaban a hacer ruido, empezaban a llamar la atención. Y eso es lo que nos sigue diciendo ahí en el verso 2. Entonces dice, cuando pues des limosna o des obras de justicia, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Eso era lo que estaban haciendo aquellos religiosos que trataban de buscar limosna o ayudas a los demás. Trataban de ser vistos. Ay, mira, yo sí estoy haciendo el trabajo, yo sí estoy recolectando para ir y ayudarle a estos necesitados. No es decir que esté mal la recolección, no está mal. Tú puedes hacerlo y tú puedes convidar a la gente muy cercana para que lo haga o lo puedes decir, mira, yo tengo esta fundación, si quieren apoyar, acá está, ¿sí? O decir, mira, encontré esta fundación, es muy buena, la he visto, he estado allí. Bueno, es un punto de partida, ¿sí? Pero al estar tú diciéndole a todo el mundo, no, es que mira, yo fui, visité a los niños, le di tantos regalos, hice tal ofrenda, le ayudé en esto, esto y esto, pues, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Lo mismo que estaban haciendo estos hipócritas, tocando trompeta y anunciándole a todos lo que tú estabas haciendo, ¿cierto? Y eso es lo que dice Yeshua, que no hagamos eso. No tenemos por qué estar anunciando a todo el mundo qué es lo que tú estás haciendo cuando ayudas a los demás. No porque tú des un plato de comida al vecino, pues ya con eso tú tengas que gritarlo a los cuatro vientos y que el vecino quede avergonzado porque tú lo ayudaste, ¿sí? Pues a eso no es a lo que realmente se refiere, ¿sí? Por eso es que en ese tiempo, pues estos hombres se dice que tenían un silbato, o sea, literal, incluso Joseph dice que él tampoco lo ha comprobado. Tenían silbato, tenían trompeta donde lo hacían sonar. ¿Para qué? Para que la gente que estuviera pasando los escuchara, llamara la atención y dijera, ay, vea, se está recogiendo, venga, démosle, ¿sí? A ese sentido, no. Y esto lo podemos pasar a lo que está pasando actualmente. Ustedes no sé si han visto, pero en las redes actualmente
andan haciendo y haciendo bulla del ayudar a los demás. Están haciendo gritos, están mostrándole a todo el mundo y dicen, llegan con el carro, no muestran ni siquiera en sus rostros, pero dice, mire, vamos a ayudar a la persona que está allí en tal lugar, se la ha pasado, no sé, tanto vendiendo, vamos a ayudarle, vamos a conocer su historia y vamos a hacer lo posible para que esa persona tenga un descanso o pueda solucionar sus problemas. No sé si ustedes se han visto eso. Hay muchos videos a lo largo de internet acerca de esto y ahorita se está volviendo muy popular esto, ¿sí? Y uno no sabe porque es que todo es pantallero, todo es de pantalla. Ustedes no saben si es verdad, es lo mismo que en una telenovela. Uno ve las novelas, ve las series y parece que todo su contexto, que todo lo que esté pasando es real. Pero si uno nos ponemos a mirar detrás de cámaras, ¿cuántos espectadores no hay atrás? ¿Cuántos trabajadores no hay detrás? ¿Cuántos tipos de escenografía que incluso les tocó amar e inventarse para crear todo ese aspecto? Eso mismo pueden hacer este tipo de personas, ¿sí? Por eso es de apantallar y por eso es que estas personas, después que cometen un error o después que otra persona que los vio y los echa al agua en las redes sociales, pues ¿qué va a pasar? De esas expectativas que la gente tenía tan altas, tan grandes, pues despierta el odio de ellos y ¿qué hacen? Pues terminan perdiendo su nombre, terminan perdiendo su reputación, terminan repitiendo muchas cosas que incluso dicen ya no me vuelvo a meter en las redes sociales, porque sienten tanto ese bullying, ese acoso, porque eso no es fácil, no es fácil que todo el mundo te esté bombardeando y te esté diciendo, pues bastante con la gente que uno a veces conoce y es muy cercano que te bombardean con cosas o con palabras feas, ¿cierto? Y venir un poco no de gente, no 10, no 4, sino millones de personas viniendo y atacándote, pues eso da peso. O sea, por más que tú digas, no, a mí no me importa lo que la gente diga, llega un momento en que todo ese bullying empieza a repercutir en tu vida, incluso de manera inconsciente, ¿sí? Por eso es que nosotros no podemos ponerlo en una placa, ponerlo en un anuncio, nada de eso, ¿sí? Y eso por lo menos es a veces lo que hacen muchos de los famosos cuando van a estas ayudas que hacen, por lo menos creo que más cada fin de año, donde hacen estos eventos donde se recaudan dinero y empiezan a poner a los más famosos quién da más, ¿cierto? Pues imagínense, pues eso no es, porque ellos dirán, no, pues venga, para quedar bien, pues venga, demos tanto, ¿no? Y así les duela un poquito, pues lo dan, ¿no? Pero no es la idea, no es la idea que lo hagamos como los hipócritas, no es la idea que lo hagamos solo por recibir aplausos y el ayudar a la gente. Por eso las escrituras dice que cuando tú ayudes, que cuando tú hagas obras de justicia, pues ¿qué tienes que hacerlo? Cuando lo hagas, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿sí? Y a eso es a lo que realmente debemos de hacer. Cuando tú vayas a ayudar a alguien, no lo publiques, no se lo cuentes ni siquiera a la persona más cercana, ¿sí? Si eso tú lo estás haciendo con tu esposo, bueno, que sea un secreto entre los dos y entre Dios y la persona a la cual tú estás ayudando. O si es posible, tú trátalo de hacer de una manera de una ayuda totalmente anónima, que la otra persona ni se dé cuenta que eres tú el que lo estás ayudando, ¿sí? Imagínate cuánta recompensa no tendrías al hacer eso y qué recompensa realmente tendrías al tú hacer eso cuando no lo publicas, cuando no estás llamando la atención de nadie, cuando nadie te está agradeciendo, ni siquiera la persona a la que ayudaste te está agradeciendo, sino que dice pues esto parece caído del cielo. ¿A quién le tengo que agradecer? Pues al único que queda es Dios, ¿sí? Y a eso es a lo que tenemos que llegar, que nuestra ayuda no sea por nuestro nombre, no sea por exaltarnos a nosotros, sino que sea realmente lo que dice las escrituras, que sea en lo secreto.
Por eso dice en el verso 2, ya terminando, y dice, y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pues ya tienen su recompensa, ¿por qué? Porque fueron alabados por los hombres, fueron recibidos, fueron exaltados, recibieron los aplausos, recibieron el cariño, pues eso termina siendo su recompensa. Esa es la recompensa terrenal o temporal. Pero ¿qué dice el verso 3? Mas cuando tú des limosna o ayuda o sedacá, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Que no sepa, incluso imagínate, tu mano derecha no puede saber lo que hace tu izquierda y tu izquierda no puede saber lo que hace tu mano derecha. O sea, ambas van por caminos diferentes, pero pues pueden hacer de manera justa. Y sigue diciendo en el verso 4 para que sea tu limosna en secreto, para que tu ayuda, para aquello que tú estás haciendo, sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, perdón, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. A ese punto es que debemos de llegar. Tu limosna debe ser en lo secreto. Como les dije, si es posible hacerlo de manera anónima para que la otra persona no se dé cuenta de lo que tú estás haciendo o de lo que realmente tú quieres hacer para agradar a Dios. ¿Mm? Por eso es que dice que nuestro Padre lo recompensará en público. Y a ese punto es que nosotros debemos de hacerlo. Y acá cuando vemos otra vez esta parte de limosna, vamos a tocar otra vez esa parte de sed acá y ahorita la vamos a entender un poquito más profundo. Entonces, ¿qué dices? No hagas las acciones para que dejes o para que los gentiles vean, para llamar la atención. Porque si tú eres de los discípulos y tú vas a ser apartado para Dios, pues ¿quién es el único que puede verlo? ¿Quién es el único que puede saber que realmente tú lo estás dando de corazón y quieres hacerlo todo para Él? Pues tiene que ser directamente con Dios, ¿no? Dios es el único que, pues en definitiva, debería de saber. Del resto, entre lo posible, entre menos personas lo sepan, mucho mejor, ¿sí? Y esta realmente, este acá es que se le da específicamente a una persona. Y acá es donde entra la controversia, porque es que hay muchos que dicen, no, pues yo no le doy el diezmo al pastor, yo prefiero ir y ayudar a los demás, ¿sí? Cuando realmente no están haciendo lo correcto. El diezmo y esta ofrenda de acá o de ayuda a los necesitados, recordemos que lo vimos en el libro de Malaquías, ¿no? Son totalmente diferentes estas dos ofrendas, porque Dios le pidió ofrendas, le pidió sacrificios, le pidió muchas cosas al pueblo, entre eso el 10%, ¿cierto? Pero también les dijo que dejaran parte de su campo, de su hectárea, y la dejara totalmente, ¿qué? Aparte, dejara un sector, es decir, si ustedes les voy a hacer acá un dibujo para que lo podamos entender. Si este es el campo que ustedes, el Señor le dio, digamos que son 14 hectáreas, ¿sí? Tienen estas 14 hectáreas de las cuales ustedes dicen voy a dejar este rincón porque el Eterno dice, ciega todo lo que tienes, ¿sí? Recoge todo lo que tienes, todo lo que has sembrado. Tú sembraste todo esto, póngale el fruto que a ustedes más les guste, sea limones, sea tomate árbol, sea cebada, sea trigo, bueno, no sé, de X fruto, lo sembraste todo el campo y al momento de recoger el Eterno en la Torah dice que tienes que dejar un rincón de ese campo para quienes, para los pobres, para las viudas y para los huérfanos. No solo ellos, sino también quienes, los extranjeros. Aquellos que estaban pasando y no tenían posibilidad de entrar a comer, porque recordemos que muchos de los extranjeros no podían convidarse a comer, pues debido a que muchos de lo que ellos hacían,
pues era hecho para idolatría, ¿cierto? Entonces, esa era una de las maneras de ayudar a la gente sin necesidad de estar, digamos, allí y poder ser ejemplo en esa ayuda, ¿no? Entonces, a esto es a lo que nosotros, el Eterno nos está llamando, ¿sí? A dejar este parte del campo, ¿sí? Esta ofrenda que tenemos acá para ayudar a quienes, a estas personas, a todos ellos, ¿sí? A todos aquellos que necesitan. Primordial que, primordial a los de nuestra propia fe, ¿sí? Y ya después, si tú no encuentras a alguien que esté en situaciones difíciles en nuestra propia fe, en esta fe que compartimos de ser discípulos del Mesías, pues definitivamente, pues ya puedes ayudar, digamos, a aquellos que no comparten tu fe. ¿Sí? Aquellos que realmente no y que esto da pues el pie para qué, para que tú en un llegado momento le hables del Eterno, ¿no? A esto es a lo que el Eterno nos está pidiendo. Por eso no tenemos que o ¿cómo se dice eso? Mezclar, no podemos mezclar estos dos diezmos, son totalmente diferentes. Uno es para la obra de Dios, para que el ministerio de Dios se vaya infundiendo y se vaya difundiendo cada vez más. El otro es para ayudar a aquellos que realmente están necesitando, empezando por nuestra familia, es decir, por nuestra familia, aquella que está en Cristo, y después siguiendo por aquellos que podemos conocer que realmente necesita, ¿sí? A eso es a lo que debemos de llegar, ¿sí? Y que esto no es fácil, porque pues para eso tendríamos que conocer muy bien la situación de lo que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Tendríamos que estar entendiendo todas estas partes, ¿cierto? Oye, qué pena con ustedes, denme un segundo, ya lo pongo. Entonces, a esto es a lo que nosotros deberíamos estar entendiendo, ¿no? Y por eso, pues, tampoco lo tienes que publicar, porque al tú publicarlo, pues ya vas es a que a avergonzar a la otra parte, ¿sí? ¿Tú cómo te sentirías si estuvieras pasando por un momento de mucha dificultad y viene alguien y te dice, te voy a ayudar, te quiero hacer esto, pero lo pone en todas las redes sociales, tu familia se entera, tus amigos se enteran que estás pasando una situación totalmente difícil, pues realmente tú aceptarías esa ayuda como de muy buena gana o realmente te sentirías lastimada, afectada, humillada debido a lo que estaba pasando, ¿sí? No es fácil, no es fácil que todo el mundo sepa nuestra situación porque pues a veces está esa parte de querer que no, espérate, no, ¿cierto? Por eso es que es mejor que no hagamos esto. Y esto es lo que se ve en muchos ministerios, donde realmente se ve que dicen, uy, mira, estamos ayudando a tal persona, pero eso se queda la mayoría entre nosotros, ¿sí? Porque hay veces se da tantas ayudas y se recibe tanta plata que empieza a empezar el gusanito de la codicia, ¿sí? Y realmente todas esas ayudas que envían o que reciben este tipo de personas, pues, ¿qué pasa? Se empiezan a quedar con esas ayudas. No estoy diciendo que todas lo hagan, pero hay gente que lo ha hecho, hay gente que se ha visto que lo ha hecho, se empieza a quedar con estas, la mayoría de estas ayudas y con lo más poquito van y ayudan realmente al necesitado, ¿sí? Cuando realmente pues dejan de hacer o hacer de bendición esta parte, ¿no? Y esto pues realmente es un tema que se da mucho, no solo a nivel pastoral, a nivel de iglesias, a nivel de comunidad, lo podemos ver con la misma iglesia católica, todo lo que hacen, no estoy diciendo que no sea malo,
o que no sea bueno, definitivamente es muy buena la labor que ellos hacen, teniendo colegios, hospitales, dando ayudas en ayudas en crecimiento, en educación, en muchas cosas, ¿cierto? Incluso hasta mercados dan, pero pues, ¿qué pasa? ¿Será que ellos realmente la totalidad de todo lo que ellos reciben lo están dando? Si uno va a la iglesia y por lo menos a la Catedral de Roma, ¿será que ustedes ven una iglesia que da más de lo que realmente tiene? Pues no, porque ustedes miran sus figuras, sus estatuas, todo lo que ellos siguen, pues realmente tiene un valor mucho más presupuestado que incluso yo creo que de lo que le dan a la gente. Entra uno a una iglesia católica y todo esos dioses están o esos ídolos están muy bañados, están muy bien decorados, están muy bien estilizados, ¿cierto? Incluso hasta le ponen oro y le ponen piedras preciosas dependiendo del lugar, ¿no? No estoy diciendo que todos, hay lugares que no. Yo he entrado en iglesias que definitivamente no tienen ninguno de esos ídolos y se ven muy rústicas, como hay otras que se ven que uno dice, uy, y esto, sí, esto entra como a otra dimensión. Pero pues a esto no significa que nosotros también tengamos que hacerlo. Nosotros ahí es donde tenemos que mirar y decidir, bueno, acá Dios me está diciendo, yo no tengo por qué hacerlo, ¿sí? Yo no tengo por qué estar actuando igual que los demás, ¿cierto? Porque eso no significa, o sea, no está diciendo Yeshua que no ayudes a nadie. Eso no significa que tú no puedes ir a una fundación y dar cierta cantidad de plata. Eso no está diciendo ese. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú lo estás publicando con un propósito de exaltarte a ti mismo, de hacer que todos piensen que eres una maravilla de persona, que eres de lo más gentil, que eres de lo más bella, ¿sí? Por lo menos, ¿qué piensan de de la madre, esta muy reconocida, la madre Teresa de Calcuta, creo que es así que se llama, no me acuerdo bien? Una que es católica, que la reconocen mucho por todas las obras que ella hizo, por todo lo que ella hizo. Ahí van a hablar. Así que esta sí es la Madre Teresa de Calcuta. Eso, vale, gracias. Yo a veces confundo los nombres, menos mal los tengo a ustedes. Y sí, realmente esta mujer es muy reconocida a nivel mundial, ¿no? Por todas sus obras, por todo lo que hizo, pero pues realmente, ¿será que ella cuando lo hizo realmente quería que todo esto saliera? Pues bueno, en ese tiempo no estaban las redes sociales o no estaba tan así, ¿cierto? Pero pues fue muy conocida. Pero entonces nosotros, ¿con qué propósito estamos haciendo todas estas obras? ¿Con el fin de ser reconocidos, con el fin de obtener fama o realmente cumplir lo que Dios nos está diciendo? Ahí es donde nos toca mirar si está creciendo mi ego o está creciendo realmente el querer yo ayudar y el bendecir a Dios a través de otras personas. Cuando yo digo bendecir a Dios, no es decir, ahí le estoy dando a Dios algo que necesita, no, porque Dios no necesita nada, ¿cierto? Sino que el exaltar a Dios con lo que tú puedes hacer para otros, ¿no? Por eso Yeshua en una de sus parábolas dice que aquellos que realmente van a entrar al cielo es que aquellos que lo visitaron, que lo vistieron, le dieron de comer, lo vistieron, lo saciaron, mejor dicho, cuando cumplieron o satisfacieron las necesidades de aquellos que lo necesitaban, ¿no? Por eso es que esta parte es tan fundamental para nosotros y tenemos que empezar a trabajar en esta parte de la generosidad, pero también darlo sin mirar a quién, es decir, ay, no, es que yo odio a fulanito, sé que está en una situación difícil, pero no, yo lo odio, yo no, no, pues que viva así. Pues tampoco es donde tenemos que trabajar lo que vimos, el amor hacia nuestro enemigo, ¿no? Por eso dice Yeshua, mas yo os digo, ama al prójimo como a ti mismo y también a tu enemigo, ¿no?
No es que, ay, no, pues solo amo a mi prójimo, aquel que me ama, pero aquel que me aborrece, pues también lo aborrezco, ¿no? Porque, pues, ¿qué dice? Pues, ¿qué diferencia somos nosotros de los demás naciones? Pues no, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que tener el objetivo de qué? De que cuando ayudemos a los demás realmente sea por propósitos o por motivos totalmente puros, totalmente que nosotros queramos que sea visto solo por Dios, que Dios realmente pueda decir, esto es algo que este hijo está haciendo solo para mí, no para recibir un beneficio eh, personal o público, o para que te traiga una comisión, o para que te traiga una ayuda, o para que te muestren que eres muy dadivoso, muy espiritual, muy de todo, no. ¿Cierto? Porque pues esa no sería la mejor parte. Por eso en Proverbios 19:17 dice, al Eterno presta al que da al pobre, o bueno, el Eterno presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Y acá es donde yo le podría hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes quieren que Dios sea deudor de ustedes? ¿Ustedes quieren más bien que Dios deba esa parte que tú estás haciendo? Porque cuando tú ayudas a los demás, cuando tú le prestas, cuando tú sacias el hambre, el frío, la necesidad de aquellos que realmente están necesitados, pues ¿qué vas a hacer? Vas a prestarle eso a Dios. Y al prestárselo a Dios, ¿ustedes creen que van a perder o van a ganar? ¿Será que Él nos va a quedar debiendo o será que Él nos va a pagar justamente lo que merecemos? Pues nos pagará justamente lo que merecemos, ¿no? Exactamente. Ajá, exactamente. Nos va a dar justamente. Él no se va a quedar con nada. Él no es alguien que se quede debiendo o es alguien que diga, no, yo por qué le voy a pagar a este. No, 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 no. No, él no es así. Sí, él realmente da y paga conforme a lo que nosotros estamos haciendo. Y qué mejor que él sea que nosotros estemos haciendo todo para él porque sabemos que Él nos va a bendecir. Y pues realmente ese no debería ser nuestro motivo, porque Él nos bendiga, porque Él esté, digamos, nosotros darle esto a los pobres con el fin de que el Eterno me tenga que bendecir, porque es que le estoy dando a los pobres. Tampoco. Ese no es otro motivo para hacerlo. Tenemos que tener un corazón sincero con Dios, de decirle así como tú me has dado, me has saciado todo lo que yo tengo, toda la hambre, toda la necesidad, pues así mismo yo quiero dar a los necesitados, ¿sí? A ese punto debemos de llegar. Y no es fácil, ¿cierto? Por eso, pues en el verso anterior, en el proverbio anterior, pues, ¿qué dice? Que si nosotros le prestamos a Dios, pues Él también nos va a dar generosamente a nosotros. Por eso ustedes no ven a una persona que le gusta dar y dar y dar y nunca se queda con las cosas. Ustedes no ven que entre más da, más prosperada es y más tiene para dar. No sé si ustedes lo han visto con su familia, con gente incluso que es inconversa, y uno se da cuenta que son tan generosos y aún así les llega cosas para ellos seguir siendo generosos, ¿no? ¿No lo han visto? Sí, Julie. Sí, Exactamente. sí, sí, sí se ve. Exactamente. Por eso, porque es que lo que no, y está, ahí es donde entra esta ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras generosidad, vas a recibir generosidad, ¿sí? Y a ese punto es a lo que nosotros tenemos que llegar. Dios está sembrando en nosotros amor, pues ¿qué tenemos que sembrar? Amor, ¿sí? ¿Qué tenemos que dar? Perdón, amor, ¿cierto? Si Dios está sembrando en nosotros generosidad, porque Él nos está dando todo, pues nosotros lo mínimo que tenemos que ser es generosos, ¿no? Seguir el mismo ejemplo de nuestro Padre Celestial. Por eso es que tenemos que ser muy generosos a la hora de ayudar. No estar diciendo, ay, no, venga, ¿será que le doy? ¿Será que no? Venga,
ayudémosle con esto, ¿cierto? Entonces, no estemos pensando, ya ustedes me dirán qué tanto podrán ayudar a los demás, pero eso es como si le estuvieras dando o prestando directamente a Dios. ¿Y realmente ustedes creen que Dios se va a quedar con alguna deuda? ¿Dios es alguien que le gusta quedarse con deudas? Pues realmente no, ¿cierto? Pues, no, ¿de quién de este mundo le debe a Dios? O mejor dicho, al revés, ¿quién a Dios le debe a quién humano, a qué persona o a qué lugar? Pues realmente no, porque pues Dios es el que da todo, ¿no? Y esto nos lo dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, así habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Recordémosle que por eso les dije a ustedes que empezáramos por quienes, por aquellos que comparten nuestra propia fe, ¿no? A ellos son a los primeros que tenemos que ayudar, a los primeros que tenemos que bendecir y servirles. Si ya no encontramos y si vemos que todos los que nos rodean pues realmente están bien, pues ya ahí sí podemos ayudar a los demás, ¿sí? Pues igual es algo que tenemos que estar haciendo. Entonces ahí sí nos podemos preparar, podemos estar confiados de que Dios va a devolver aquello que tú sembraste de generosidad y vas a cosechar mucha más generosidad. Por eso acá tenemos que tener esa aclaración muy bien, que está hablando de que de la acá, de la ayuda a aquellos que realmente necesitan en ciertos aspectos de su vida que por circunstancias o por momentos, pues están viviendo unas circunstancias totalmente difíciles. No está hablando de las ofrendas del Señor, no está hablando del diezmo, no está hablando del diezmo de las festividades, ni siquiera está hablando de los sacrificios que se llevaban al templo. Todas estas cosas son totalmente diferentes a esta sede acá. Por eso, como les dije, en la Torá también hay un área específica donde está esta ayuda a los necesitados o esta obra de justicia que el Eterno pues también está hablando. Que se ha olvidado y se ha perdido, sí, es cierto, pero es algo que debemos de estar recordando, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros vamos al templo, cuando se iba al templo o se trataba de darle al Señor, pues que tenía que hacerse en público, ¿no? Porque al momento de llevar la ofrenda, pues no estaba solo tú y el sacerdote, estaban un poconón de sacerdotes recibiendo más ofrendas de quienes de otros del pueblo. Entonces, tú al llevar la ofrenda, pues, ¿qué hacías? ¿Qué? Eras visto por los demás. ¿Y eso qué hacía? Eso hacía que los unos y los otros trataran de cumplir. Es como por decir en una familia hay tres hijos y la mamá le pide a los tres hijos que los tres tienen que ayudar con el oficio. ¿Qué pasa cuando uno empieza a cumplir, el otro empieza para no quedar sino recibir el solo el regaño, pues también empieza a cumplir? Y después, ¿qué hace el otro? Ay, pues como los demás hicieron, pues no me quiero recibir solo el regaño para mí, pues ahí sí, se ponen manos a la obra, ¿no? Entonces, así mismo es esto, el estar a veces por el querer no quedar mal con el prójimo nos ayuda también a cumplirle al Eterno en cuanto a sus ofrendas, ¿no? Por eso es que ahí nos llama a estar en cuentas con aquellos, ¿sí? Con este mandamiento, estar cumpliendo. Yo al ver a mi vecino que está cumpliendo y ver al otro que está cumpliendo, y ver que el vecino X no estaba cumpliendo, pues ¿qué hacía la mayoría de sus vecinos? Venga, oiga, ¿por qué no fue? No te vimos por allá, ¿qué pasó? ¿Te imaginas cómo se sentiría ese hombre al ver toda la gente preguntando, venga, porque usted no está cumpliendo con lo de Dios? ¿Por qué no está siendo justo? Sí, imagínate, ¿no? ¿Cómo sería esa parte de llamado de atención, ¿no? Exactamente, nos avergonzamos. A eso mismo es acá, se empezaban a avergonzar. Por eso, Yeshua dio un ejemplo muy bueno
acá en Mateo 12, en Marcos 12:41, que dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vio una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos o a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, pero todos, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Imagínense esta parte, ¿no? De ver que todo el sustento, de ver que de todo lo que ella necesitaba, prefería dárselo ¿a quién? A Dios, en vez de quedarse ella con esa parte con tal de cumplir con lo que Dios le había pedido, que era que dar su diezmo, dar su ofrenda, estar delante del Señor, pues cumpliendo con todo, ¿no? Imagínate cómo sería esto y qué tremendo ejemplo que Dios nos da acá, ¿no? Deme un minuto. Entonces acá cuando hablamos de diezmos, de ofrendas, sí es muy posible que darlos en público. No importa, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor y es una manera de exhortarnos los unos a los otros al cumplimiento también, ¿sí? Porque ustedes qué sienten cuando la otra gente va y da lo que necesitan, ustedes por lo menos que han ido a fiestas, por lo menos de primicias. ¿Qué pasa cuando todo el mundo va y da y ustedes no tienen? ¿Cómo se sentirían ustedes? Pues avergonzados, ¿cierto? Dirían, y acá pues quedamos como mal, ¿cierto? Entonces, pues por eso es ese fin de darlo así en público, ¿no? Pero en cuanto a la ayuda a los demás, sí debe ser en secreto, en silencio, en que nadie lo sepa, solo Dios, porque tú lo estás dando ¿para quién? Para Dios, para que Él realmente te lo pague, para que Él realmente te compense, para que Él haga lo que realmente tú necesitas, porque no lo estás haciendo con el fin de llamar la atención del mundo, sino la atención de Dios, ¿sí? Entonces vamos a seguir con el siguiente tema, que es la oración, ¿sí? Y viene hablando muy parecido. Y vamos a ver que casi todo se empieza a ligar, o sea, todo empieza a estar unido. Yeshua no está hablando de temas por separado, no está diciendo que la acá, después habla del tema de la oración como si fuera un tema totalmente diferente. No, vamos a ver que todo está con el mismo hilo de las recompensas terrenales y las recompensas eternas, ¿sí? Por eso vamos a ver que para ese entonces, cuando Yeshua estaba, y hoy en día también se puede ver en muchas de las congregaciones que muchos oran por apantallar, por querer impresionar a los demás, ¿sí? Por querer llamar la atención, incluso gritan, lloran duro, cosa que, mejor dicho, si puede todo el estadio lo escuche, lo hagan, ¿sí? A ese punto hay mucha gente que lo hace, incluso conociendo de Dios. Por eso empieza diciendo lo siguiente en el verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Entonces, ¿qué dice? No tienes que estar por las calles orando y mejor dicho a grito herido. No, pues no es la idea, ¿sí? La idea es que tu conversación, esa oración sea entre quienes, entre todo el vecindario, Dios y tú, o entre Dios y tú, entre Dios y nosotros, ¿cierto? O sea, nadie más puede entrar en ese aspecto. Eso no quiere decir que tampoco voy a poder orar en público, tampoco quiere decir eso. Ya ahorita vamos a ver un poquito en eso.
Si nosotros miramos en el Mateo de Shem Tov, ¿sí? Que hemos visto varias veces, cuando hablamos de este versículo de Mateo 6:5 nos dice, en aquel tiempo dijo Yehoshua a sus discípulos, cuando ustedes oren, no alcen la voz o no sean como los tristes hipócritas que gustan de orar en las casas de asamblea y en las esquinas de los patios y orar con habla altisonante para que los oigan y los alaben los hijos de los hombres. Verdaderamente les digo que ellos han recibido ya su recompensa. Entonces, ¿qué dice? No grites, no llames la atención, que tu oración sea entre tú y el Padre, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo todo para ser visto, viene lo mismo que con lo de acá. Si tú solo quieres ver y quieres que tu oración sea muy magistral, solo por llamar la atención de los demás o para alabarte a ti mismo, pues realmente, ¿qué pasa? Ya tienes tu recompensa, porque ya has recibido los aplausos, porque ya has recibido, digamos, todo lo que mereces, ¿no? Y ahí es donde realmente empieza a decir Dios, a decir Yeshua, venga, tú no tienes por qué orar en alta voz, no tienes que orar en esa altitud como de alzando la voz, como de impresionar, como esas personas que cuando van a empezar a dar un discurso y empiezan gritando con el fin de llamar la atención de todos y después va hablando suave para que la otra persona le preste más atención, ¿cierto? Pues esa no es la idea, ¿sí? La intención cuando ores no es de impresionar a los demás, sino más bien de qué? De estar en conexión con el Eterno. Y lastimosamente nosotros como seres humanos tenemos esta tendencia de que los demás o el impresionar a los demás, de decir de, ay, mira, yo voy a mostrar que realmente soy muy santa, que realmente sí oro, que realmente sí guardo, que realmente estoy haciendo las cosas bien y por eso empiezan, cuando suben a orar, pues empiezan con unas oraciones súper extravagantes, súper espectaculares, súper, mejor dicho, con palabras sofisticadas, con palabras rebuscadas que ni siquiera en su vocabulario diario lo están diciendo, ¿sí? Y pues empiezan a ser actores realmente normal, ¿cierto? O sea, como esos actores donde quieren estar haciendo. Vale, ya te la regalo. Me avisas, porfa, cuando ya la tengas. Vale, Charito. Y bueno, entonces, si vemos, entonces el estar haciendo esto, pues realmente imagínate, no es algo bueno, no es algo que nosotros debamos de estar haciendo, ¿sí? Por eso no es que estemos, imagínense ustedes, una persona muy así, muy oradora, muy chévere, pero cuando ustedes van a su casa ni siquiera oran por los alimentos, pasan de pelea en pelea y solo son que oradores por actuación, porque solo quieren mostrarse ante los demás, más realmente en su interior no hay un cambio palpable, ¿sí? Por eso nos dice, no oremos como los tristes hipócritas, ¿sí? Y acá la palabra clave es hipócritas. ¿Qué pasaba para el tiempo de Yeshua con estos hipócritas? Pues que ellos parecían actores. ¿Ustedes cómo ven a los actores hoy en día que tienen diferentes papeles? Pues eso es la hipocresía, que cambian, o sea, eh, ocultan su propia entidad, ocultan todo lo que ellos realmente son para convertirse en algo que realmente no son, ¿sí? Eso es hipocresía. Por eso en el tiempo de Yeshua, a los actores se le conocía mucho más como hipócritas, ¿no? Y pues Yeshua también lo dice en Mateo 16:6. Y Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Acá cuando habla de levadura, y recordemos que la levadura también se da a entender que es qué,
con el pecado, con la maldad de nuestro corazón. Y pues cuando nosotros empezamos a impresionar a los demás, pues estamos dejando de lado realmente lo importante que es Dios, ¿no? Por eso es que nosotros no podemos hacerle mucho caso a nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es dañino, nuestro corazón es enfermizo, es malo, casi siempre nos lleva a qué? A delinquir, a cometer pecados, ¿sí? Por eso es que no podemos hacer eso y no podemos volvernos un alarde de la oración. Por eso, y eso no quiere decir que no puedas orar. Eso no quiere decir que tú no puedas estar delante de él orando, orándole a Dios, ¿sí? Sino esto que es lo que dice Lucas 12:1 cuando nos dice que nos guardemos de la levadura. Dice, en esto, juntándose por millares de multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Acá Yeshua lo dice clarito, la levadura de la hipocresía. Se muestran por fuera, son muy buenos actores, se muestran que son muy santos, muy reservados para Dios, pero en su interior, en su intimidad, en lo secreto, pues, ¿qué estaban haciendo? Y eso lo podemos ver nomás en el libro de Zacarías, años antes de que Yeshua llegara al templo. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue destruido el primer templo? Porque estaban haciendo esto, eran hipócritas, se decían ser muy santos, pero allí en el templo no tenían ídolos de Moloch, de Astoreth, de Milcom, de todos estos y los estaban adorando ahí en el mismo templo de Dios. Pues imagínate, ¿no? O sea, a eso mismo era lo que estaba pasando, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros pretender algo que no somos, estar o creer que somos actores y empezar a hacer algo que realmente no somos. Es mejor mostrarnos tal cual como somos, de decir, no, definitivamente yo no sé cómo hacer esto, no sé si realmente puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos mortales, somos gente que somos llevados al pecado, por eso se los he dicho muy bien y muy claras, y muchas veces no me miren a mí, yo cometo errores, yo soy muy mal geniada, a mí cuando se me sale el mal genio se me sale el ogro, trato de controlarlo, pero hay días que definitivamente se me sale y que tengo que seguir trabajando en eso, tengo que seguir trabajando en eso, ¿cierto? Pero hay cosas que por eso uno no puede mirar al hombre, por eso es que las escrituras dicen, maldito el hombre que confía en el hombre". Nosotros no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, porque incluso nosotros mismos somos piedra de tropiezo, ¿no? A veces nosotros decimos, ay, tan chévere, estoy acá, véame, ya tengo mi sueldito, vamos y me compro algo. Y preciso cuando dices eso, vas y cometes la pata, vas y preciso te invitaron y preciso te llevaron a comer unas costillitas de cerdo y caíste y cuando te acordaste, pues ya habías que transgredido. ¿Y quién fue el que cometió el más grande error? Pues nosotros, porque nosotros ya sabíamos, por eso es que nosotros ni siquiera podemos confiar en nuestro corazón. Y si nosotros lo miramos en el hebreo, porque habla siempre del corazón, porque no habla de tu voluntad, de tu pensamiento, de lo que tú quieres hacer, porque en el corazón, en todo el contexto hebreo, pues en el corazón es donde están o es donde dicen que es la voluntad, donde dice que es lo que nosotros decidimos hacer, ¿sí? Casi siempre es del corazón. Por eso incluso Yeshua dice, voy a cambiar ese corazón de piedra, esa dureza de pensamiento, esa dureza de voluntad de seguirme
y mejor te lo cambio por uno de carne para que quieras seguirme, para que quieras estar delante de mí, ¿no? Y si lo miramos así, pues ya podríamos entender un poquito más, tendríamos realmente mucha más elocuencia en lo que dicen las escrituras, ¿no? Al ver que allí es donde está la voluntad, no está en el cerebro. Casi siempre nosotros decimos mi voluntad está en el cerebro, lo que yo pienso lo puedo hacer. Pero realmente porque dicen que si los pensamientos, que si tú lo pensaste, pero que llegó y bajó al corazón, es cuando ya empiezan a forjarse y tú empiezas a trabajar locamente por cumplir ese deseo, ¿no? Ahí es donde está la diferencia. Esa voluntad que tenemos realmente está en el corazón, porque ¿cuál es el único órgano con el que tú realmente si deja de palpitar, si deja de moverse, si deja de bombear sangre, qué pasa con nosotros? Nos morimos. Pero ¿qué pasa si el cerebro deja funcionar? ¿Será que nos morimos? No, seguimos vivos. Ahí es donde se dice tenemos la muerte cerebral, pero nuestro cuerpo sigue vivito. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Entonces, en el corazón realmente es donde está la voluntad, donde está el deseo, donde está el ánimo. Por eso es que dice que nos guardemos del corazón, porque es engañoso, porque es malicioso, porque a veces nuestros propósitos, nuestros anhelos, a veces van mucho más en contra de Dios que realmente en contra de lo que yo realmente quiero. ¿Sí? Y por eso pues es que no podemos seguir a la multitud, por eso es que Dios, pues, o Yeshua no le estaba hablando a la multitud, no se paró en un teatro griego y empezó a hablarle a todo el mundo, no, sino que se lo empezó a decir y este sermón del monte a quién se lo estaba dando. Recordemos que se alejó, se fue a una montaña y allí fue donde los discípulos llegaron y Yeshua empezó a enseñarles, pero no estaba con la multitud. Yeshua se alejó de la multitud porque las multitudes, porque no todos van a querer seguir el mensaje de Dios. No todos vamos a querer seguir, no todos vamos a querer estar conforme a lo que Él quería, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que ponernos a pensar cómo es que estamos orando. ¿Sí? ¿Cómo oramos en la intimidad y cómo oramos cuando estamos en público? ¿Será que oramos de igual manera? ¿Será que estamos dándole más énfasis o dándole muchas más cosas a lo que estamos haciendo y es pura actuación? Pues ahí es donde tenemos que mirar realmente si estamos actuando o no, o si realmente todo es un show que estamos haciendo. ¿Sí? Y acá es donde les voy a mostrar un video acerca de ese show que a veces hacemos nosotros. Les pido que les pongan un poquito de cuidado, ¿vale? Si vemos así, la mayoría de las veces somos nosotros con Dios, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ponemos con tanta ceremonia, con tanta cosa? Pues cuando Dios sabe qué es Él, cómo es Él, ¿no? Y pues nosotros empezamos haciendo este show, pues imagínate, ¿no? Por eso cuando nosotros oramos, pues no necesitamos estar usando tanta parafernalia, tanta cosa. Y esto sí es algo que lo aprendimos incluso cuando veníamos desde contextos, incluso más que todo protestantes, que era que hablar con Dios es como hablar con un amigo. Imagínate tú hablando con un amigo con esa parafernalia, ¿no? Pues, ¿qué dirán ellos? Oiga, ¿usted qué le pasó? Sí, o sea, sí, igual que el papá, porque no me lo pide, no me lo pide y ya, ¿sí? O sea, y a veces somos así con Dios. Pensamos que Él es tan alto, tan lejos, y si miramos cada una de las oraciones de las escrituras, ¿dónde vemos que Abraham lo exaltó a tanto o se puso con tanta parafernalia? Él reconocía que era su Dios, reconocía que estaba al celso, pero nunca se quedó y hablaba sinceramente con Dios como tú acercándote a tu mamá. Tú a tu mamá no le estás diciendo todo el tiempo, oh amadísima madre, tú que todo me das, tú que todo lo haces. No, pues tampoco, ¿cierto? A eso es a lo que Dios nos está invitando, a que dejemos tanto el show.
no solo a nivel público, sino también a nivel de intimidad con Él. Él nos conoce, Él ya sabe todo lo que hay en nuestras vidas, Él ya sabe todo lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y por eso, pues ahí es donde tenemos que estar trabajando. Por eso vuelvo y les digo, no somos acá ninguno, y yo no puedo decir que, uy, sola remata orando y ya aprendí. No, todas estas cosas a mí me han ayudado para realmente entender que todavía nos toca mejorar muchos y en muchos aspectos. Todos estamos aprendiendo y por eso estamos en este proceso, en esta escuela de aprendizaje, no solo ustedes, yo voy de camino también. Y pues ese es el importante, ¿sí? Estar quitando esa actuación de nosotros, dejando tanta parafernalia y empezando a tener esa amistad con Dios. Sí, estar incluso mientras que tú cocinas y les dices, Dios mío, ¿será que esto sí está quedando rico? ¿Será que sí te gusta este sazón mío? O sea, ya sería un poquito más íntimo, a tal punto como David llegó a decirle a Salomón en el tiempo antes de morir, en esas últimas palabras o en esas últimas indicaciones que le da a Salomón y le dice, no te olvides de mi Dios, ¿sí? No te apartes de mi Dios, del Dios que yo te mostré. Nunca le dijo, nunca te apartes del Dios de los cielos, de la tierra, de todo lo que tú has visto creado. No, le dijo, no te apartes de mi Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, tú viste el ejemplo, mi intimidad con él, tú viste cómo yo pasé procesos, cómo yo pasé guerras, cómo yo tuve que estar quebrantado delante de Dios y disponerme solo para él, ¿sí? Entonces, ese es un gran ejemplo que nosotros pues también tenemos que seguir, porque Yeshua, si vemos en la oración que nos enseñó a hacer a nosotros, pues tampoco fue así como a veces oramos al Eterno y es que, ay, tú que todo lo puedes, tú que todo lo sabes, ayúdame con esta parte y no sé qué, no, ¿cierto? Lo fue muy claro. Yeshua dijo, tú eres el mejor, tú eres el Dios todopoderoso y empezó a dar esta oración que realmente nosotros debemos de tener en cuenta, que ya ahorita más adelante la vamos a ver, ¿no? Pero la importancia es eso, dejar de ser ese show y más bien hablar de la manera como tú te hablas con tu mamá, con la manera con que tú hablas con tu hermano, así debes hablar con Dios, sí, con respeto, sí, debemos de hablar con respeto hacia Él, sí. Pero pues también podemos tener esa confianza de intimidad con Él, porque el que dice a lo largo de las escrituras, yo soy tu amigo, tu confidente, tu amante, tu esposo, tu padre. Sí, o sea, es aquello que a veces no pudimos tener, pero Él está allí y nos va a saciar de todo lo que necesitamos, ¿sí? Y a ese punto es que nosotros debemos de llegar en nuestro pensamiento y decir, Dios mío, yo sé que tú lo sabes todo, yo sé que tú lo puedes todo, mira, en este momento me siento así, 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 y si miramos como David, donde él saltó a Dios y le estaba pidiendo cosas así, él incluso dijo, yo soy peor que un gusano. Él incluso se dijo que era lo peor, ¿cierto? O sea, derramó todos sus sentimientos, derramó todo lo que estaba sintiendo delante de él. Lo vimos incluso en el estudio pasado, como a veces se transgiversan las palabras de las escrituras y se sacan doctrinas que realmente no son específicas para nosotros y que realmente son más bien muestra de sentimientos, como David, a pesar de todo, él era tan genuino, a pesar de sus maldades, de todas las decadencias que hizo, porque él no falló una, no solo falló al cometer este asesinato y meterse con Betsabé, no solo falló ahí, falló muchas veces a lo largo de las escrituras y lo hemos estudiado y lo estudiamos con Segunda de Crónicas,
Y acá es donde realmente podemos ver que si nosotros derramamos el corazón con sinceridad, realmente diciéndole, Dios mío, y aceptando que Él es el que tiene el control de todo, pues nuestras oraciones van a ser que mucho más eficaces, mucho más realmente confortantes. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios te va a escuchar, porque tú le estás hablando y le estás diciendo de maneras de sinceridad. Sí, porque tú donde ves a Isaías hablándole así como vimos a este niño, hablándole a su padre, ¿no? Pues nunca. Entonces, pues los mejores y la mejor manera en que nosotros podemos hablar o dejar de hacer tanta ceremonia de este autor, pues es porque seguramente a veces cuestionamos, a veces no confiamos plenamente en Dios o porque seguramente hay motivos internos que no estamos buscando a Dios realmente por amor, porque lo adoremos, porque lo exaltamos, porque Él hizo todo por mí, sino que definitivamente lo estamos haciendo pues para que me bendiga más, para que me prospere más, para que me dé más beneficios, más recompensas, para que yo tenga solo lo bueno, pero lo malo no, ¿sí? Muy posiblemente a veces lo hacemos con esa condición y no puede, yo no les puedo decir, no, yo nunca he orado en esa condición, lo he hecho porque hubo un momento, hubo un tiempo donde me enseñaron eso y de pronto me pareció tan coherente que dije, no, pues sí, debe ser así. Yo doy mi diezmo pues para que Él me bendiga el doble. Ay, yo tengo que orar porque pues si no oro pues Dios no va a saber que estoy necesitando y yo necesito estar pidiéndole, 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 ¿sí? Cuando realmente no es el fin. Tú cuando estás con tu papá no todo el tiempo le estás pidiendo, a veces le estás contando, a veces les estás pidiendo consejo, a veces les estás preguntando ciertas cosas. Así tenemos que ser con Dios y por eso todas nuestras actitudes, todo nuestro ejemplo, pues tiene que empezar a cambiar. No solo a nivel público y acá pues no sé por qué Dios me llevó hacia esto, a hablar hacia esto, pero es algo que debemos de hacer, el mejorar que la manera en que hablamos con Dios, no solo a nivel público de llamar la atención de la gente, sino también a nivel personal, al punto que estamos es así como si no lo reconociéramos, como si estuviéramos adorando una estatua y estuviéramos, oh Dios, no sé qué, no, pues tampoco. Debemos de reconocerlo y entre más lo conocemos, entre más sabemos sus atributos, entre más sabemos cómo es Él, más confianza vamos a tener, más confianza vamos a podernos acercar a Él. Incluso va a haber momentos en que tú ni siquiera tienes que decirle una palabra de lo que tú quieres, sí, o de lo que tú estás pensando y Dios te lo da. Sí, Dios es tan lindo que algunas veces pasa así, ¿sí? Y es algo que por eso tenemos que pensar en esa recompensa que es la eterna, en esa recompensa que es realmente la duradera, en en que no pensar que todo el mundo tenga que venir y decirme, uy, qué hombre tan justo, tan sádico, tan obediente a Dios, porque pues ahí perderíamos realmente la recompensa principal. Nosotros tenemos que estar, ¿qué? En la recompensa donde realmente digan, uy, no, este hombre, uy, esas oraciones tan feas, es preferible que nos digan eso, que no llamemos la atención del mundo, no llamemos la atención de nadie, sino solo la atención de quién, de Dios, ¿no? Por eso es que las escrituras dice de qué sirve eso, de que me digan Rabí, de que digan Jajamín, de que me digan pastor, porque si a mí me empiezan a decir eso, pues yo qué estaría recibiendo las recompensas de este mundo, ¿no? Por eso es que acá tratamos y les decimos muchas veces, no nos digan maestro, no nos digan rabí, no nos digan ni siquiera sabios, porque toda la sabiduría es de quién?
de Dios, ¿cierto? Y ni siquiera Yeshua, o sea, Yeshua sí dijo, yo soy rabí, yo soy aquel, yo soy su maestro, pero a nadie más ustedes pueden llamar maestro, a nadie más ustedes le pueden decir rabí, ¿sí? Por eso Yeshua te empieza a enseñar y te dice, vea, no se refiere a que no puedas orar en público, lo puedes hacer, pero que lo ores de una vez y con una actitud que, que orar solo para atraer la atención de Dios, de nadie más. Y esto es algo que va a ser muy recalcado a lo largo de este estudio, ¿sí? Pero que debemos de reconocerlo. Y en Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidiereis a Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En el Hijo. Entonces, cuando quiere decir que tengo que ir al Padre, tengo que orar al Padre, tengo que pedir al Padre en qué, en mi nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Yeshua. ¿Qué significaba el adorar? ¿El qué significaba el yo pedir en el nombre de Yeshua? No solo pedir por pedir, sino que tengo que andar como Él, que tengo que caminar como Él, mostrar el amor que Él mostró, la misericordia que Él mostró, el perdón, todos esos atributos que Él mostró a lo largo de todas estas letras que estamos estudiando. Pues eso que nos lleva a realmente llamar la atención, llevar la atención de otros hacia quién, hacia Dios, no hacia mí. Yo soy la persona menos importante, por eso pues a veces no hablo ni casi de mi vida, prefiero hablar más de personas y de las escrituras porque son ejemplos mucho mejores y ya el Eterno los dio, ¿cierto? Pues para qué poner ejemplos tan insignificantes a veces como el de nosotros, porque la atención a la cual ustedes tienen que estar y a la cual tenemos que tener nuestros ojos es como dijo Pedro, pues ¿a quién? A Yeshua. No puedes mirar a nadie más, tus ojos tienes que estar puestos en él porque tú tienes que imitarlo. ¿Cómo vas a imitarlo si tú estás mirando a la derecha y a la izquierda y lo que menos miras es a él, ¿no? Pues ahí perdemos realmente la visión, ¿sí? Y ya este verso 6 lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿sí? Ya nos quedan 6 minuticos y no me gustaría que quedara cortado.